Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar temas generales del derecho en los cuales la mayoría de las sociedades conoce como, por ejemplo, ética y moral, sociedad y sus valores, concepto de derecho, clasificación del derecho, concepto de normas y su clasificación, fuentes formales del derecho, estructura jurídica del Estado mexicano, división de los poderes, sus facultades y atribuciones, la obligación y su estructura, concepto de contrato y su clasificación, concepto de convenio y juicio de amparo. Los invito a irse poniendo cómodos para disfrutar de este video podcast que se viene. Comenzaremos dándole la bienvenida a Karen. Ella es una estudiante universitaria y será la encargada de explicarnos unos temas ya antes mencionados. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Me emociona mucho explicarles un poco más de la ética y la moral en estos tiempos y espero que esta información sea de su interés. Muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos e investigar a profundidad el tema. Y además más invitados nos acompañarán y los cuales también nos darán explicaciones breves pero necesarias acerca de estos temas. Yo, su presentadora, también les hablaré de los conceptos como la sociedad y sus valores, fuentes formales del derecho y concepto de contrato y clasificación. Nos acompaña Jaciel y Lidia, son parte de los invitados del día de hoy. Los invito a presentarse a nuestro público. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto haber sido invitado hoy en esta emisión para darles a conocer algunos temas. Espero sean de su entendimiento y agrado. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Lidia y hoy les presentaré algunos conceptos del tema de derecho. Bueno, así iniciaremos los temas. Karen, te cedo el lugar. Gracias, Brenda. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Es un gusto estar con ustedes hablando de temas tan importantes como son la ética y la moral. Ya verán que será un tema muy interesante. Les presentaré el tema de ética y moral. Para comenzar, les daré una pequeña definición acerca de qué es la ética. La ética es una ciencia que corrige los actos humanos hacia un bien honesto, de acuerdo con la recta razón. La ética en un plano superior a cualquier normación humana de la conducta. Esto quiere decir que la ética son reglas que trabajan unidas sin sufrir una sanción en caso de no ser cumplidas, ya que han surgido del pensamiento propio de una persona. Consiste en la toma de decisiones de manera propia, sin necesidad de ser influenciadas por una sociedad o por un grupo de personas. También ayudan a reflexionar acerca de si está bien o está mal la decisión que se ha tomado sobre una acción. Una característica es la cuestión de pensar en lo que es bueno para mí como persona y para nosotros como comunidad. Nos da a entender que tenemos que analizar la decisión que vamos a tomar acerca de una acción y pensar si es buena o mala y así obtener un bien propio o para la otra persona, sin necesidad de ser dañado y sin dañar a alguien más, teniendo en cuenta las consecuencias de esta y sus valores. Y entonces, ¿qué es la moral? La moral son las costumbres y conductas humanas, mientras que el objeto formal de la moral es el conjunto de leyes que deben informar y orientar la actividad humana. Para ser más claros, en la moral nuestros actos y toma de decisiones son juzgadas por los seres humanos. Deben de seguir reglas y costumbres que le exige la sociedad a la que pertenecen, y en dado caso de que no sean así, recibir una sanción, ya sea la expulsión de esta o un castigo por la ley, dejando en claro que existen otros tipos de moral. Características de la moral. 1. La moral formula los principios generales, porque según sus principios clasifica y juzga todos los hechos particulares que son propios de su campo. Y 2. El acto moral debe en primer lugar ser un acto responsable. Entonces, si nuestras acciones se realizan de una manera específica, estamos realizando un acto moral, porque estamos respetando lo que se indican las reglas de una sociedad. La toma de estas decisiones debe ser responsable y con actos maduros. Semejanzas de la ética y la moral. Los dos son exclusivas del ser humano. Son complementarias ya que se dan las dos a la vez y las dos significan costumbres. Como se mencionó anteriormente, ambas son normas y costumbres que se deben seguir para obtener un beneficio personal o para otra persona. Los dos buscan acciones buenas para poder estar en armonía, corrigiendo el comportamiento de las personas y ayudan a mantener una sociedad estable.
Diferencias de la ética y la moral. La ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Es decir, cada persona lleva a cabo distintos actos después de haber pensado en su ética personal. La moral es un código, un marco normativo propio de una cultura concreta en un momento de la historia. Obliga a todo ciudadano a conformarse con las reglas de la equidad, que es la base de todas las virtudes sociales, y que se abstenga de todos los delitos y vicios. Ambas van de la mano para ayudar en el comportamiento del ser humano, ayudan a reflexionar acerca de sus decisiones, pero con la diferencia de que la moral otorga una sanción en caso de no ser cumplidas como es correcto, y en la ética se realizan las actividades y la toma de decisiones de manera independiente, utilizando solamente su propia filosofía. Eso es todo por mi parte. Más adelante estaremos por aquí de nuevo para la presentación de otros temas. Por mi parte, yo les hablo de valores. Hablar de valores humanos implica necesariamente buscar en el contexto de lo social donde se manifiestan. Los valores humanos constituyen aquella guía que orienta la conducta con el propósito de mejorar la vida de las personas a partir de la vinculación positiva con su medio y sus congéneres. Aunque no todos tenemos los mismos valores o no le damos la misma importancia, podemos afirmar que los valores nos benefician y mejoran nuestro entorno social, haciendo un ambiente de trabajo eficaz y eficiente en un entorno de respeto a los derechos. Existen también antivalores. Estos participan y hacen que la atmósfera familiar o laboral llegue a ser incómoda para las personas que están alrededor. Algunas veces, el egocentrismo o falta de honestidad puede llegar a afectar el entorno social, laboral y familiar, ocasionar grandes perjuicios en la vida. Podría decir que para convivir en un ambiente sano dentro de la sociedad debes tener presente tus valores y no convertirlos en antivalores, que nos pueden llegar a perjudicar en nuestra vida, ya que es importante utilizarlos por un bien común, no solo por un acto de beneficencia propia, ya que esto no nos llevaría a nada conveniente, o quizás sí, pero no hay que ser egoístas con los demás. Un ejemplo de los valores es la compasión, la franqueza y la integridad. Un gusto estar con ustedes presentando el concepto de derecho. Muchos de nosotros hemos escuchado la palabra derecho, pero ¿realmente saben lo que significa? Bueno, pues les traigo una definición. El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de individuos dentro de una sociedad susceptible de aplicar una sanción al que viola dichas normas. De una manera un poco más extensa o mejor definida, el derecho se basa más que nada en hacer valer normas o leyes que están escritas, las cuales se deben obedecer, ya que en cierta manera son obligaciones para nosotros como ciudadanos. Y si no se acatan estas normas, se podría llegar a una sanción para cualquier persona que las haya infringido o violado. Lo que normalmente se busca con estas normas es lograr tener una convivencia sana y sin caos dentro de una sociedad. Un ejemplo podría ser que todo ser humano al nacer es registrado y de cierta manera es un ciudadano, y desde el momento en el que somos registrados recibimos o tenemos derechos y obligaciones. ¿Por qué de cierta manera? Pues porque, como sabemos, no se podrían aplicar la ley como tal. Por ejemplo, en una persona que sea menor de edad, digamos que esta persona se apodera de alguna cosa ajena, o bien podríamos decir que está robando algo. El robo es un delito el cual puede ser sancionado con prisión, pero al ser menor de edad, algunas leyes o sanciones no pueden ser aplicadas sobre esa persona. Así que esta persona no recibirá ninguna sanción y podríamos decir que al ser menor de edad se tiene un cierto nivel de impunidad ante la ley. Y como en este caso hay otros casos en los que se tiene esta impunidad. El derecho se clasifica en dos partes, en el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es un conjunto de normas, de preceptos imperativo-atributivo, es decir, de las reglas que, además de imponer deberes, conceden facultades. Y el derecho subjetivo es una función del objetivo. Este es la norma que permite o prohíbe el permiso derivado de la norma. En sí, tanto el derecho objetivo como el derecho subjetivo se relacionan entre ellos mismos. Se podría decir que el derecho subjetivo
está dentro del derecho objetivo, o por decirlo de otra manera, el derecho objetivo hace que nazca el derecho subjetivo, ya que como lo mencionamos antes, el derecho objetivo engloba más que nada las normas jurídicas, y como sabemos las normas jurídicas son derechos u obligaciones para cada uno de nosotros como ciudadanos. Podríamos tomar como ejemplo las leyes o decretos escritos, que todos, o al menos la mayoría, creo que sabemos de ellos. Y el derecho subjetivo son facultades o permisos que vienen o son derivados de las normas jurídicas para nosotros. Este tipo de derecho podríamos decir que no son obligatorias como tal, sino que se podría decir que es lo que está en las posibilidades de cada uno de nosotros y que están limitadas por el derecho objetivo. Un ejemplo de esto podría ser el derecho sobre una propiedad. Este derecho sería subjetivo, ya que él, como dueño, tiene el poder de vender, alquilar o hacer lo que quiera con esa propiedad, pero de igual manera tiene un límite, ya que está escrito en un código legislativo, el cual sería un código civil. Así que, como lo vimos, el derecho de propiedad, que es el derecho subjetivo, está englobado o dentro de un código civil, el cual es un derecho objetivo. El derecho se puede dividir en derecho público y derecho privado. El derecho público son normas que corresponden al interés colectivo y benefician a la comunidad y regulan las relaciones para el bien común. Y el derecho privado son normas que se refieren a intereses particulares. El derecho público, como lo acabamos de mencionar, son normas las cuales buscan el beneficio de una sociedad o estado en general. Dentro de este derecho, todas las partes son iguales menos una, la cual es la administración pública, ya que esta es superior a las demás. Lo que se busca principalmente con el derecho público es satisfacer las necesidades o intereses de los ciudadanos en general. En cambio, con el derecho privado, las partes son totalmente iguales. También lo que se busca es satisfacer o beneficiar intereses particulares. Un ejemplo del derecho público sería el acuerdo de nuevas leyes que se aprobarán dentro de un estado, ya que éstas son para beneficio de la sociedad en general. En caso de no cumplir con lo que la mayoría quiere, se puede cambiar la ley o votar de manera en la que todos estén conformes con lo que se va a acordar. Y en el ejemplo de derecho privado, podría ser el querer casarse con una persona, ya que eso sería de interés o beneficio particular, y esta decisión no afectaría ni beneficiaría en nada a otras personas, solo a las que contraerían el matrimonio. Pues ahora les cedo la palabra a Lidia, quien les dará más información sobre el tema. Como antes mencionado, hablaremos del tema de clasificación de derecho, con 4 conceptos básicos que debes saber para tu vida cotidiana. Derecho natural. El derecho natural es el conjunto de máximos fundamentos en la equidad, justicia y sentido común, que se impone al legislador mismo y nacen de las exigencias de la naturaleza biológica, racional y sociable del hombre. Esto se refiere a que en el momento que nace un ser humano al mundo, cada uno ya debe de contar con el derecho contemporáneo. ¿A qué nos referimos con esto? Podremos decir que cuenta con el derecho a la vida, derecho a contar con una identidad, nombre y nacionalidad. Es tanto la obligación de contar con estos derechos que ninguna ley puede intervenir. Derecho positivo. Reglas o normas jurídicas en vigor, en un lugar y en una época determinada. Podemos mencionar un ejemplo de ello. Toda la papelería cuya función es registrar los cambios del estado civil y vital de los ciudadanos del país, como actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Estos papeles son emitidos por el Estado, conforme a un ordenamiento por escrito que deja constancias de lo que ocurre y permite demostrarlo legalmente. Derecho privado. Conjunto de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones de los particulares entre sí. Cuando hablamos de derechos privados, nos referimos a las normas que rigen las relaciones profesionales, relaciones que existen entre el trabajador y el patrón, tales como el contrato de trabajo,
condiciones de trabajo, salario y días de descanso y vacaciones. Otro ejemplo es las controversias que surgen entre personas en la vida cotidiana. Trata de cuestiones que surgen entre vecinos por circunstancias de convivencia. Derecho público. Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de Estado, como ante soberano con los ciudadanos y con otros países. La regularización de los procesos penales, de principio a fin. Derecho penal. Trata de garantizar la justicia en la aplicación de derecho y resolver el conflicto surgido de un delito. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Los dejo con mi compañera Karen. Gracias, Lidia. Les hablaré sobre el tema de conceptos de normas y su clasificación. Para iniciar con este tema, dejemos claro qué es una norma. Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas a actividades. Las normas ayudan en el comportamiento del ser humano dentro de una organización, grupo, etc. Por lo tanto, las actividades, tareas y acciones deben acoplarse a estas. Cabe recalcar que existen distintos tipos de normas, dependiendo de los aspectos de las organizaciones. Características que definen los tipos de normas. Autonomía. En este supuesto, el individuo actúa conforme a su libre albedrío. Heteronomía. Consiste en que la norma es dictada por un sujeto distinto al que debe acatarla. Unilateralidad. Se refiere que frente al sujeto que está obligado al cumplimiento de la norma, no existe otro que le exija que acate a esta. Bilateralidad. En este caso, se imponen deberes y se conceden facultades, por lo que existen dos o más partes. Incoercibilidad. En ella se aplica la fuerza para su cumplimiento. Identificando esos pasos, podremos darnos cuenta de qué tipo de norma es. También sabemos que dependen del tipo de exigencia y el área en la que colaboran. Las normas tienen que encargarse del control de personas o actividades en un entorno para trabajar en orden. Al no ser respetadas dependiendo del área en que se enfoquen, pueden causar grandes sanciones y consecuencias. Clasificación de las normas. Normas morales. Son las que el ser humano realiza en forma consistente, libre y responsable con el propósito de hacer el bien. Hemos de responder a nosotros mismos y la sanción o el castigo. Normas sociales. Son reglas creadas por la sociedad y cuyo incumplimiento trae el rechazo por parte del grupo social. Normas religiosas. Están integradas por un conjunto de normas manifestadas al hombre por Dios. Normas jurídicas. Son reglas de conducta de carácter obligatorio que han sido creadas por un órgano reconocido por el Estado. En estas normas no importa la voluntad del sujeto a quien van dirigidas por su cumplimiento, ya que es indiferente que esté de acuerdo o no en acatarlas, pues las características esenciales de las normas jurídicas es la obligatoriedad y la posibilidad que tiene la autoridad de hacerlas cumplir por medio de la fuerza. Hemos notado que las normas dependen del tipo social en que son ejercidas y varían cada una de ellas, ya que hay algunas que son ejercidas por algún poder y tienen castigos con la ley, en dado caso de no ser cumplidas. O por otro lado, las normas que son realizadas por el ser humano y sus consecuencias son el remordimiento o consecuencias personales. También existen reglas de operación. Esto quiere decir que son aquellas que están aliadas a una empresa o en un área laboral específica, y estas también deben de ser respetadas. En caso de no ser así, se sufren grandes consecuencias en la misma. A continuación, les presentaremos otro tema de interés. Bueno, también existen fuentes formales del derecho, las cuales consisten en la cultura del jurídico académica. El tema de las fuentes de derecho no es muy apreciado, tiende a considerarse demasiado básico, como para que resulte interesante preocuparse. ¿Qué son? ¿A qué se refieren? Gramaticalmente se entienden el principio, causa u origen de que procede una cosa, como en los diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Son clasificadas en directas y directas. Las directas son aquellas en las cuales se encierran las normas jurídicas. Estas generalmente se reducen a dos, la ley y la costumbre. Algunos agregan los principios generales, pero hoy son parte de la Constitución, los procedentes judiciales. En las fuentes indirectas, estas son las que ayudarán en la comprensión y conocimiento de las normas jurídicas. En estos documentos y publicaciones se pueden conocer el derecho.
En otra clasificación se encuentran las fuentes internas y externas, en las cuales las internas son la ley y la costumbre, siendo señalada así por Jenny. En las fuentes externas se involucran objetos que son conocidos por la libre investigación científica, obteniéndose una función de dos elementos. Los racionales, que son los principios y revelos de los objetivos que se dan en la naturaleza. Tercera clasificación. En esta se ven expuestas las fuentes estatales y extraestatales. En la primera se hace referencia y énfasis en la creación del derecho, siendo así que las extraestatales no vienen en orden estatal. En otra clasificación están las fuentes de acto y fuentes de hecho. Fuente de acto hace referencia a las normas que regulan la producción y que tienen el propósito de modificar o crear derecho vigente, siendo así que las fuentes hecho están encargadas de funcionar con la Constitución, la ley y el reglamento. Ejemplo de ello es la costumbre y la religión, que establecían códigos de conducta para afianzar los buenos hábitos y evitar los vicios. Así continuaremos con los temas, dejándole el lugar a nuestro invitado Jaciel. Ahora hablaremos de la estructura jurídica del Estado mexicano. La estructura de un sistema jurídico se determina por las relaciones entre sus fuentes. Esto supone que el derecho regula su propia creación, pero también que el significado de la materia de sus normas depende de las formas normativas que las albergan. Primero que nada, ¿qué son las fuentes? Las fuentes en la estructura jurídica son las que hacen o regulan las reglas jurídicas. Estas fuentes son mejor conocidas como metanormas, y estas normas son las que revisan cada que se quiere agregar un derecho al sistema jurídico. Estas normas se dividen en normas de competencia formal. Estas ayudan, digamos que, a producir ideas o mejores sabedores para producir un derecho. Las normas de procedimiento dan disciplina para el ejercicio de la competencia formal. Normas de competencia material determinan la materia en la que se puede ejercer la competencia normativa. Y por último, las normas de contenido. Estas son superiores a las normas producidas por la fuente de análisis. La estructura jurídica se define más que nada en ver la relación entre sus normas, la cual puede cambiar o meter nuevos derechos, pero con base a los que ya se tienen. Seguimos con el tema. División de los poderes y sus facultades y atribuciones. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier constitución democrático. Poder legislativo. Sería confiado al cuerpo de los nobles, al cuerpo que será elegido para representar al pueblo, cada uno de los cuales tendrá su asamblea y deliberaciones apartes, puntos de vista e intereses separados e incluso antagónicos. Así que cada una de las dos cámaras del cuerpo legislativo poseerá el astra necesario para ponerse en situación de resistir a la otra. O sea que no puedes fundamentar por sí solo una ley, ya que éstas deben de ser aprobadas por el Congreso Nacional. Poder legislativo. Esta tiene como misión representar a la ciudadanía, aprobar o rechazar las leyes y fiscar los actos del gobierno. Y esto se lleva a cabo en el Congreso, donde existen dos cámaras. Son estancias en donde los diputados y senadores discuten leyes y se buscan acuerdos, se rechazan o aprueban. Poder ejecutivo. Porque se requiere para el mejor desempeño de sus funciones una acción inmediata, que siempre será dirigida por un solo mando, que por varios. ¿A qué nos referimos con esto? Al momento de elegir un presidente, se toma en cuenta los votos juntados por la población, y éste gana por mayoría de votos. Una vez electo, es la cabeza del poder ejecutivo, y tiene como misión gobernar y administrar el Estado, por el cual significa debe asegurar el orden público, hacer cumplir la ley, presentar proyectos de ley y, sobre todo, proteger fronteras. Por último, la función judicial.
es competencia de los tribunales en lo referente a la aplicación de las leyes, erigiéndose como el medio para vigilar y preservar el control constitucional. Nos referimos a esto al Poder Judicial, que es el único encargado de administrar la justicia, donde soluciona conflictos. Los jueces son quienes dictan sentencia, es decir, determinan quién obtuvo la razón basándose en lo que dicen las leyes y se aseguran que la sentencia se cumpla. Como nuevo tema, hablaremos de la obligación y su estructura, elementos, fuentes, cumplimiento y extinción de sus obligaciones. Para comenzar, dejaremos clara la definición de obligación. ¿Qué es una obligación? La obligación está prácticamente definida como un vínculo jurídico que ata al acreedor al deudor, debido a una prestación. Una obligación es la responsabilidad y cumplimiento de una persona. En más explicaciones, una obligación es la exigencia que se debe realizar por voluntad propia. Las obligaciones pueden ser realizadas por una autoridad, la cual podría ser civil o religiosa, y esto hace que los seres humanos se vean atados a cumplir con estas, y en caso de no cumplirse se recibirá una sanción. Estructura, elementos, fuentes, cumplimiento y extinción de las obligaciones. Elementos, sujetos. Los sujetos deben ser al menos dos, deudor y acreedor, llamados también, como sabemos, sujeto pasivo y sujeto activo. Objeto, está constituido por la prestación en sí. La prestación es todo acto humano pasivo o negativo que puede consistir en dar, hacer o no hacer. También podemos encontrar el contenido, el cual se refiere al enlace que surge con los sujetos, ya que es la situación por la cual ellos están unidos, ya sea que el acreedor exija lo prometido o lo correspondiente al deudor. Se le llama así porque es la persona que tiene que decidir si dar, hacer o no hacer. Fuentes de las obligaciones. Contrato. Es el convenio entre dos partes, ya sea verbal o escrita, que obliga a las partes a cumplir las obligaciones de derecho de un bien material determinado, es decir, las condiciones o pactos acordados entre ellos. Delitos. Son acciones ilícitas que conllevan a sanción de carácter penal, civil y administrativas, entre otras. Causa-delito. Son acciones ilícitas que atentan con la estabilidad de la sociedad. El individuo es causante por imprudencia. Como resultado pueden producirse lesiones físicas o psicológicas. Ley. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir y castigar. Si se atenta contra estas, se pone en riesgo la convivencia pacífica y armónica de la sociedad. Estos puntos son clave para la organización de esas obligaciones, lo que mantendrá el vínculo entre el deudor y el acreedor. Existen leyes que amparan tanto al agente pasivo como el activo. Cumplimiento de las obligaciones. El cumplimiento de la obligación es la realización efectiva de la prestación debida. Como ya se menciona, es el cumplimiento que tiene el deudor con el acreedor. Esto significa que es la extinción de dicho convenio que existía entre ambas partes, pero cabe mencionar que hay otros tipos de pagos, considerados como especiales. Extinción de las obligaciones. Solución o pago específico. Paga el que da la cosa debida, ejecuta el hecho prometido y se abstiene al hecho prohibido, rompiendo el vínculo que ataba el deudor con su acreedor. Pago por consignación. El deudor no solo tiene la obligación, sino también el derecho a pagar como consecuencia de su interés en que la obligación se extinga. Si el acreedor se resiste a recibir el pago, tal resistencia no debe perjudicar al deudor, pudiendo sobreponerse a ella mediante el pago de consignación. Pago con subrogación. Es la situación de una cosa, de una persona, por otra que ocupa jurídicamente su lugar. La subrogación es real en primer caso y personal en segundo. Estas acciones causan la liberación del deudor a la situación que se encuentra obligado a cumplir. Al sucesor, esto el acreedor ya no puede exigir más. En dado caso que haya algún problema, se analizará el caso y dará solución con alguna extinción de las anteriores para poder terminar de la mejor manera el convenio. Eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu participación. Ahora abarcaremos con el concepto de contrato y clasificación. La idea de contrato como un acuerdo de voluntades, como la principal o al menos más
corriente de las fuentes de las obligaciones se le atribuye a la voluntad de las partes del ser origen y media de las obligaciones. Contratos unilaterales y bilaterales. Todo contrato es una convención, es decir, un acto jurídico bilateral que requiere para su formación del consentimiento de dos o más partes. El contrato es unilateral o bilateral según que imponga obligaciones, solo una de las partes o ambas. Contratos gratuitos y contratos onerosos. El contrato oneroso es aquel en el que ambas partes reportan beneficio y contrato gratuito es aquel que solo una de las partes obtiene un beneficio. Esta clasificación de los contratos nos dice la relación con las partes que resultan obligadas, sino con las partes que resultan beneficiadas. No todo contrato unilateral es gratuito y no todo contrato bilateral es oneroso. Unilateral o oneroso es el mutuo de dinero. Contratos conmutativos o aleatorios. Esta norma supone injustamente que los contratos onerosos son siempre bilaterales, en circunstancias que un contrato oneroso puede ser, como hemos visto, unilateral. Además, se excluye a los contratos conmutativos, aquellos que engendran obligaciones de no hacer. Ejemplo, compra y venta de un cofre de madera. La compra por un precio de 3,700 pesos. Celebran el contrato con una notaría. Ambos son mayores de edad. Continuamos con Jaciel. Continuamos con conceptos de convenio. La mayoría de nosotros hemos escuchado la palabra convenio y creo que todos tenemos una idea de lo que es. Un convenio es un pacto, acuerdo o contrato establecido entre dos o más personas o entidades con la finalidad de regular una determinada situación o poner punto final a una controversia. En este caso, y como ya lo leímos, un convenio es más que nada un contrato o acuerdo que se logra tener gracias al apoyo de dos o más personas, las cuales estarán involucradas. De igual manera, al ser un contrato se tienen obligaciones y al estar firmado, un convenio podría tener obligaciones legales. Existen varios tipos de convenios, como por ejemplo el convenio marco, convenio específico, convenio bilateral y el convenio plurilateral. Demos una pequeña explicación de qué es un convenio marco. Este convenio se conoce mayormente por acuerdo marco. Este acuerdo se basa en un contrato el cual sirve para declarar bienes o servicios que se quieren contratar. Los convenios específicos, su objetivo es establecer actividades, como su nombre lo dice, específicas dentro de un área. Puede ser académica, científica o administrativa. El propósito de este tipo de convenios beneficia a un cierto tipo de área a la que vaya dirigido el convenio. Los convenios bilaterales son compromisos que se toman solo entre dos partes, las cuales buscan un beneficio que sea de interés para ambos. Y el convenio plurilateral involucra a dos o más partes o estructuras, las cuales, a pesar de no ser iguales, buscan tener un bien entre ellas mismas. Un ejemplo podría ser algún grupo de escuelas que busca tener una relación entre ellas a pesar de no ser iguales. Bueno, ha sido todo de mi parte, los dejo con Lidia. Bueno, ahora daremos espacio a cada uno de los integrantes para dar una conclusión sobre los temas abordados. Conclusión. Queda claro que los temas van ligados ya que cada uno de ellos tiene un conjunto de reglas que trabajan juntas para corregir el comportamiento del ser humano. Consiste en la toma de decisiones de manera responsable, teniendo en cuenta las consecuencias de la misma, y que son analizadas para un beneficio propio o para otras personas. Las reglas a cumplir dependen del tipo de organización en la que se encuentren involucradas o del tipo de filosofía personal que se tiene, donde eres libre de realizar las actividades que desees sin ser juzgado por los integrantes de una sociedad, pero corres con el riesgo de adquirir remordimiento acerca de una decisión, ya sea algún sentimiento o pensamiento que te haga sentir mal. En dado caso de pertenecer a alguna sociedad, debes de respetar sus reglas y costumbres, ya que esas van de generación en generación y siempre se han realizado de esa manera. Si no cumples con esas acciones, sufres una sanción que consiste en la expulsión de la dicha. También depende del ámbito en que se encuentren. Por ejemplo, las normas que existen en un convenio, si no se cumplen como las marca la ley, tendrán sanciones tanto económicas como de cárcel, pero se pueden encontrar soluciones para resolver esas situaciones. Existen obligaciones que se deben cumplir dentro de esta para poder ser liberado de esas obligaciones. La toma de decisiones se encuentra relacionada con nuestros valores, ya que son aspectos importantes como seres humanos. Se nos es posible hacer el bien y el mal. Se encuentran involucrados nuestra responsabilidad en el momento de tomar una decisión, la honestidad al realizar las actividades que se hayan realizado
sin trampas, la libertad al momento de opinar o pensar acerca de una acción sin ser juzgados, el respeto que le damos a una persona referentemente a sus acciones y sus pensamientos, la justicia castigando a las personas que realmente lo merecen, la igualdad, cuando tratamos por igual a las personas de una sociedad y no son discriminadas ni agredidas. La ética respeta y comprende las decisiones del ámbito moral y comprende los valores sociales y familiares que se encuentran ahí. En conclusión, antes de todo, muchas gracias a ti que nos escuchas. Espero que la información brindada haya sido de utilidad para ti y de igual manera a nuestros invitados de tomarse el tiempo de redactar, investigar y venir a exponer el tema. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi conclusión es que el derecho está en todo, desde los valores hasta el lugar que menos podemos imaginar, ya que está manejando por las leyes que tratan de regular a la sociedad y mantenerla en armonía para que pueda haber una convivencia sana y llegar a acuerdos que nos benefician, aparentemente a todos de una manera regular. Así que ya sabes lo importante de cada concepto ya mencionado, cómo impacta en nuestra sociedad. En conclusión, los derechos humanos son esenciales para la vida porque garantizan que se respete nuestra dignidad como persona, que tenga la capacidad de vivir dignamente y que tengas el derecho a vivir como todos los seres humanos merecemos. Sin embargo, para poder ejercer nuestros derechos, primero debemos entenderlos. Los derechos son ideales para que puedan existir en total libertad como seres humanos. Todo ser humano merece la oportunidad de crecer y desarrollar sus capacidades, más allá de sus necesidades básicas y de supervivencia. En conclusión, los temas antes mencionados deben de ser primordiales en entender para una nueva vida cotidiana, ya que son los principios generales del derecho, donde debemos estudiar el concepto detalladamente, y sobre todo que nos sirven para indicar cómo actuar en situaciones determinadas, donde ninguna autoridad de poder puede expresar su juicio de su propia mano, ya que todo debe de ser acreditado por nuestras leyes, derechos, que obtenemos al nacer en cierta nacionalidad, y que por estas razones es importante que ustedes obtengan la información necesaria para que sean respetados. Y hablo por todos en general, mujeres, hombres, ancianos y niños, que sean tomados en cuenta ante la ley y que ninguno de ustedes quede. Y con esto damos terminado nuestro podcast. Espero les haya gustado y les haya servido. Hasta la próxima.